Saludos, estimados estudiantes. Soy el profesor del área de formación, geografía, historia y ciudadanía. El día de hoy vamos a hablar de la Venezuela latinoamericana y caribeña, con énfasis en la multietnicidad y la pluriculturalidad. Entonces, para dar inicio, quisiéramos empezar por definir que con la llegada de los españoles al continente americano se van a dar las mezclas de distintas etnias, como son los blancos peninsulares o los blancos que venían del continente europeo llegados a España, los aborígenes que ya existían en nuestro territorio o indígenas y los negros que vinieron del África. Esos tres elementos, esas tres etnias, esas tres razas van a dar algo que se conoce como una mezcolanza, como una mezcla de distintas etnias, lo que va a originar más adelante que Venezuela se pueda definir como un territorio o como un país multiétnico, y eso va a dar pie a lo que es la pluriculturalidad, porque la pluriculturalidad viene de la mano con la llegada de estos conquistadores a nuestro territorio, que va a permitir que la incorporación de los españoles nos traigan elementos culturales como lo es la música, la danza, la religión. Igual nuestros aborígenes, como son los indígenas, tenían una cosmovisión de una sociedad que estaba organizada también a través de comunidades, tenían su forma de pensar, creían en diferentes dioses, creían en el dios del agua, el dios de la lluvia, y todos esos elementos van a permitir que exista una mezcla, al igual que el aporte que nos van a dar los negros, que son venidos del África, y ellos van a introducir el tambor, otro tipo de danza y otro tipo de cultura, lo que va a dar pie como que, o se pueda definir como Venezuela pluricultural. Entonces, en función a esto, Venezuela va a ser un país multiétnico y pluricultural, y de hecho este hecho no se va a ver tan solo en Venezuela, sino que en todo el continente americano, ya que como tenemos, no solamente vinieron los españoles, también vivimos un proceso de conquista, y que fue también la exploración de los portugueses para el caso de Brasil, por eso es que se ve otro tipo de idioma, y también tenemos la exploración de los ingleses, como en el caso de los Estados Unidos. Entonces, en Venezuela, en Latinoamérica o el continente americano, se van a dar diferentes tipos de etnias, diferentes tipos de culturas que se van a heredar de otro continente. Entonces, va a haber un hecho muy puntual, que es el que nos da esta definición, esta connotación de la Venezuela multiétnica y pluricultural, y es el hecho que con la llegada de los conquistadores al territorio venezolano, como lo fue Cristóbal Colón en 1492 cuando llegan, se van a denominar algunos conceptos, unas conceptualizaciones muy interesantes, como es lo que algunos antropólogos, algunos historiadores llamaron el descubrimiento de América. El descubrimiento de América, por decirlo de alguna forma, una denominación que se le dio, se decía que Colón había llegado a Venezuela específicamente y había descubierto tierras con nuevas riquezas, nuevos territorios, pero hubo mucho cuestionamiento, porque ¿por qué llamarlo un descubrimiento si ya había un asentamiento poblacional que eran nuestros aborígenes indígenas, que ya vivían acá, tenían una forma de pensar, una forma de vestir, una cosmovisión, una sociedad organizada con organizaciones políticas, económicas y sociales, que era su forma de subsistir? Entonces, resulta que para respetar a esta cultura no le denominan descubrimiento, sino el encuentro entre los mundos, porque le van a conceptualizar o a definir de alguna forma como que se encontraron dos mundos distintos en los cuales existían diferentes pensamientos, diferentes culturas, y se unieron, y por esa razón se denominó el descubrimiento, el encuentro, de dos mundos. Luego, más adelante, los mismos historiadores y antropólogos lo llamaron el Holocausto en América, porque se dio un proceso, un genocidio
porque con la llegada de los españoles a nuestro territorio hubo una imposición, hubo una manera de adueñarse o empoderarse de un territorio a la fuerza, lo cual muchos de nuestros aborígenes, como es en el caso, por nombrar algunos, Guaycaipuro, Terepaima, dieron una lucha conocida como una resistencia, y esa resistencia por el preservar sus principios, preservar su cultura, va a denominar como el Día de la Resistencia Indígena. Entonces ese día de esa resistencia indígena o esos héroes preindependentistas van a darle esa denominación. A manera de conclusión, pudiéramos nosotros decir que nosotros podemos definir o conceptualizar cualquiera de estos elementos, lo que ustedes jóvenes creen que sea, desde su punto de vista, desde su enfoque, el concepto más idóneo, o que va a catalogalizar lo que es la historia como una Venezuela multiétnica, pluricultural. Y hay algo muy interesante que nosotros no podemos dejar de nombrar, es que en el caso específico de Venezuela, ha dedicado en parte de su constitución para definir en algún capítulo y unos artículos en específico que Venezuela es un país multiétnico y pluricultural. ¿Por qué es Venezuela multiétnico? Porque es un país que define que tenemos dos lenguas o diversas lenguas, el lenguaje originario indígena y lo que va a ser el lenguaje que es el español, que viene incorporado desde la llegada de los españoles y que se conoce en nuestro territorio como el castellano. Ya sin nada más que decirles, jóvenes, les oriento que debemos seguir el diario de clases y que allí poco a poco sigamos las indicaciones de una manera adecuada y correcta. Hasta luego, espero le haya servido.